y a la nuera donde la sentamos. Ay, ya no quedan sitios. Pagué el jubileo de mi suegra para 40 personas, pero no hubo lugar para mí. Mi esposo fingió estar ocupado, pero cuando dije 3 palabras al director del restaurante, la música se detuvo en seco. Emily estudiaba atentamente las composiciones florales en el catálogo, comparando de forma meticulosa los tonos y las formas. El 70º cumpleaños de su suegra debía ser un ejemplo de gusto impecable. No porque Catherine Brown lo mereciera, sino porque Emily había decidido poner fin al interminable juego de nunca ser suficiente. 120,000 por flores. George silbó al mirar por encima del hombro de su esposa. Emily, ¿no podría ser más modesta? Mi madre ni siquiera distingue la diferencia. ¿Y quién sí la distingue? Emily alzó la vista del catálogo. Tu tía Cheryl, que en cada fiesta cuenta cómo eligió las flores para la boda de la hija del gobernador. George se encogió de hombros de forma indefinida y se fue hacia la ventana. Su esposa era directora financiera en una gran empresa y ganaba 3 veces más que él, pero no le gustaba recordarlo. Solo en momentos como ese, cuando había que tomar decisiones financieras, mostraba su lado duro y pragmático. Que sean estas, con rosas blancas y orquídeas, dictaminó Emily, cerrando el catálogo. Y hortensias para las mesas. A tu madre le gustan las hortensias, aunque nunca lo admitirá. Después de 11 años de matrimonio con George, Emily conocía a su suegra mejor que él. Catherine Brown era toda una actriz, podía pasarse horas contando su dura vida como pensionista con 2 apartamentos, los sacrificios que había hecho por su hijo y la decepción que le había traído su nuera. Durante los primeros años de matrimonio, Emily intentó ganarse a su suegra, cocinaba según sus recetas, escuchaba sus consejos sobre la crianza de hijos, que nunca llegaron con George, y aguantaba comentarios sarcásticos sobre su obsesión enfermiza con la carrera profesional. Después, se resignó y simplemente trataba de cruzarse con Catherine Brown lo menos posible. En los últimos 3 años adoptó una nueva táctica, generosidad impecable. En cada celebración, regalos caros. Cada domingo, entrega de comestibles del supermercado Premium. Catherine Brown aceptaba todo como algo natural, pero nunca perdía la oportunidad de señalar que en su época se valoraba la sinceridad y el alma, no el dinero. Escucha, no entiendo para qué tantas complicaciones. George apareció en la cocina con el teléfono en la mano. Mamá dice que le habría bastado una cena familiar. Emily bufó sin apartar la vista del portátil, donde revisaba opciones de menú. Claro, una cena familiar para 40 personas, que tengo que recibir en nuestro piso, donde el salón apenas cabe a 10. Y luego tu madre les contará a todos los parientes que soy una tacaña. No exageres, frunció el ceño George. Mamá es de la vieja escuela. Para ella, las tradiciones son importantes. Emily levantó lentamente la cabeza. Sus ojos reflejaban el cansancio de años de enfrentamientos. George, seamos honestos. En su 60º cumpleaños, tu madre organizó un banquete en el Europeiski para 50 personas y anunció con orgullo que tú lo habías pagado. Aunque ambos sabemos quién transfirió realmente el dinero. George se incomodó. 10 años atrás, cuando su presupuesto familiar no podía permitirse esos gastos, Emily pidió un préstamo para no quedar mal ante los numerosos familiares de su esposo. Catherine Brown recibió las felicitaciones con indulgencia, y George estaba a su lado asintiendo, dejando que todos creyeran que había sido él el generoso hijo. Bueno, dejemos eso, dijo conciliadoramente. Aprecio todo lo que haces. Emily suspiró y volvió al portátil.
El restaurante Palazzo estaba reservado para el 22 de septiembre. 40 invitados, menú refinado, un quinteto de jazz, fotógrafo y videógrafo. La cuenta ya superaba el 1.000.000 de rublos, más de lo que gastaron en su propia boda. En aquel entonces no podían permitirse tanto. Pero ahora Amelie sí podía, y por alguna razón sentía que era importante demostrarlo. Una semana antes del jubileo, Amelie fue personalmente al restaurante para aprobar el menú final y la distribución de los invitados. El director del palazzo, Bruce Lewandowski, la recibió con respeto en la entrada. Amelie, un placer verla. Todo está listo para la degustación preliminar. La mesa en un salón privado rebosaba de muestras de aperitivos y platos principales. Amelie examinó el montaje con mirada profesional. ¿Dónde se sentará la homenajeada? Bruce señaló el plano del salón. Aquí, en el centro de la mesa principal. A su derecha, su esposo, a la izquierda, usted. Al resto de los invitados los ubicaremos según la lista que nos proporcionó. Emily asintió. Ya se imaginaba la escena de una celebración perfecta, Catherine Brown, con un vestido nuevo que Amelie había pagado a través de la esposa del hermano de su suegra, porque si se lo ofrecía directamente, su suegra no aceptaría el dinero, radiante entre los invitados. Por primera vez en 11 años, la nuera esperaba ver al menos una chispa de gratitud en sus ojos. ¿Usted eligió personalmente la paleta de colores? Bruce miraba con interés la maqueta de la decoración del salón. Sí. Turquesa y plata. Los ojos de Catherine Brown tienen ese tono. Era una mentira. Su suegra tenía unos ojos marrones comunes. Pero Amelie decidió que el turquesa frío luciría más noble que el tradicional rosa, tan adorado por Catherine Brown. Esa misma tarde, George recibió a su esposa con un entusiasmo inusual. Amelie, no te imaginas. Mamá está encantada con los preparativos. Pasé por su casa hoy, no habla de otra cosa que del jubileo. Amelie sonrió con cansancio, quitándose los tacones altos. Había tenido un día duro, además de la visita al restaurante, había tenido que resolver una crisis en el trabajo. Me alegra. Espero que le guste. Ya le está gustando, George la abrazó por los hombros. Les cuenta a todos sus conocidos que tiene un hijo maravilloso, que organizó una fiesta así. Amelie se quedó inmóvil. ¿Un hijo? ¿Hablas en serio? George desvió la mirada. Bueno, ya sabes, le gusta pensar que fui yo quien lo organizó todo. ¿Qué tiene de malo? Emily se soltó del abrazo y fue al baño. Cerró la puerta y se quedó mirando su reflejo en el espejo durante un buen rato. El cansancio de las últimas semanas se notaba bajo sus ojos. Organizar el jubileo le estaba consumiendo todo su tiempo libre, que ya era escaso por el trabajo. Les cuenta a todos que tiene un hijo maravilloso. La frase resonaba en su mente, provocando una irritación sorda. Pero Amelie estaba acostumbrada a tragarse las ofensas. Era más fácil para todos así. 2 días después la llamó Sarah, prima de George y la única persona razonable en toda su familia. Amelie, ¿estás sentada? ¿Qué pasa? Amelie se tensó. Faltaban 4 días para el jubileo, y cualquier cambio de planes podía convertirse en un desastre. La tía Catherine les está diciendo a todos que George pagó la fiesta. Y que él personalmente acordó el menú con el chef. Amelie rió con nerviosismo. Bueno, eso no es nuevo. Siempre lo hace. Sí, pero esta vez fue más lejos, Sarah dudó. Dice que invitó a más gente. Algunos ex colegas suyos de la clínica.
Emily se quedó helada. ¿Cuántos? No lo sé con certeza, 4 o 5. Solo pensé que debería saberlo. Emily quiso hablar con George, pero él llegó tarde y se fue directo a dormir. Al día siguiente partió a un viaje de negocios, un curso de formación que había surgido justo a tiempo. Vuelvo un día antes del cumpleaños de mamá, prometió, besando a su esposa en la mejilla. ¿Podrás con todo? Por supuesto que podrá. Siempre podía, con el trabajo, con la organización de celebraciones ajenas, con la interminable desaprobación de su suegra, con la cobardía de su esposo, que siempre elegía el camino de menor resistencia. La noche anterior al jubileo, George regresó del viaje. Parecía extrañamente excitado. ¿Cómo va todo con los preparativos?, preguntó Emily, sacando las sobras de la cena del refrigerador. Genial, respondió George con un entusiasmo exagerado. Todo va a salir perfecto. Emily lo miró con atención. George, ¿pasó algo? Él desvió la mirada. No, nada en especial. Solo que mamá llamó. Está muy nerviosa, quiere que todo salga perfecto. Algo en su tono puso en alerta a Emily, pero decidió no presionar. Mañana era un día importante y necesitaba dormir bien, no pelearse. Antes de acostarse, revisó los últimos detalles. El vestido estaba listo, colgado en el armario. Esmeralda, para resaltar sus ojos, con la espalda descubierta. Zapatos, bolso, joyas, todo elegido con un gusto impecable. Al mediodía vendrían la peluquera y la maquilladora. A las 4 debía estar en el restaurante para recibir a los invitados junto con su suegra. Emily se imaginó sentada a la izquierda de Catherine Brown, sonriendo y recibiendo agradecimientos por la fiesta perfectamente organizada. Tal vez, por primera vez en todos esos años, su suegra reconocería su esfuerzo, aunque fuera solo dentro de su círculo cercano. Con ese pensamiento agradable, Emily se quedó dormida. No sospechaba que el día siguiente cambiaría su vida, pero no de la forma que esperaba. La mañana del día del aniversario comenzó con el melodioso trino del despertador. Emily se estiró en la cama y notó con satisfacción que el clima afuera era claro. Una buena señal para un día importante. A su lado, George dormía apaciblemente. Ella decidió no despertarlo, había vuelto cansado del viaje de negocios la noche anterior. Que recupere fuerzas antes de la celebración de su madre. Emily se deslizó hacia el baño y se miró detenidamente en el espejo. 36. Una edad en la que una mujer o florece por completo o empieza a marchitarse. Ella sin duda pertenecía a la primera categoría, figura esbelta, mirada clara. Solo unas arrugas casi imperceptibles en las comisuras de los ojos delataban el cansancio de las últimas semanas. Hoy todo será perfecto, susurró a su reflejo. El plan del día estaba detallado al minuto, asuntos matutinos, llamada al restaurante a la 1, una verificación final, visita al estilista. A las 3, un ligero tentempié, no habría tiempo para comer en el banquete. Y a las 4, llegada solemne al palacio. Cuando Emily terminaba el desayuno, George entró a la cocina con cara somnolienta. Se le notaba tenso. Buenos días, Emily sonrió. ¿Quieres café? Sí, respondió él, sentándose a la mesa, evitando mirarla a los ojos. ¿Estás despierto temprano hoy? Claro. Mira qué día es. Acabo de hablar con Bruce del restaurante. Todo está listo. Las flores fueron entregadas. Los músicos confirmaron la hora. George jugaba con la taza entre las manos,
como si no supiera cómo empezar la conversación. Emily, escucha, mamá llamó ayer. Sí, lo dijiste. Emily abrió su agenda, revisando la lista de tareas. Está un poco nerviosa, es normal. George respiró hondo. Han surgido ciertos matices con la distribución de los invitados. Emily levantó la vista. ¿Qué matices? Lo aprobamos todo hace una semana. Él dejó la taza y se frotó el puente de la nariz, un gesto que siempre precedía una conversación desagradable. Verás, mamá decidió invitar a algunas personas más. Viejos amigos de la clínica y algunos parientes lejanos. Emily se tensó. Bruce dijo que físicamente no es posible acomodar a más de 40 personas. Sí. Exacto, George tosió con incomodidad. Por eso mamá pensó, bueno, como es su fiesta y sus invitados, tal vez tú podrías. Una repentina suposición atravesó a Emily como un rayo. ¿Podría qué? George por fin la miró. Pues, no venir. Silencio. Quiero decir, venir, pero no sentarte en la mesa. Tal vez solo felicitarla y marcharte. O quedarte en otro lugar. El silencio que cayó sobre la cocina parecía palpable. Emily miraba a su esposo como si lo viera por primera vez. ¿Estás bromeando? Preguntó. Sí. Su voz sonaba inusualmente baja. Emily, entiende, es una situación incómoda. Mamá ya invitó a estas personas. Vienen desde otra ciudad. No puedo decirles que no hay sitio. Pero a mí sí puedes decirme que no hay sitio. Dentro de ella crecía una ola de indignación y rabia. A una fiesta que yo organicé. Que yo pagué. George se levantó, caminó por la cocina, despeinándose con nerviosismo. Estás exagerando. Es solo una fiesta. No hagas una tragedia de esto. ¿Solo una fiesta? Emily también se puso de pie. ¿Solo una fiesta en la que gasté más de 1.000.000 de rublos? ¿En la que invertí 3 semanas de mi vida? ¿Y ahora me dices que no tengo lugar? Vamos, no exageres, la voz de George se volvió irritable. Es solo que no te sentarás en la mesa. Siempre estás ocupada con tu trabajo, pegada al teléfono. ¿Qué más da donde pases la noche? Emily lo miró, y algo dentro de ella hizo clic. Como un interruptor. Todos los años de humillaciones. Todas las pequeñas puñaladas de su suegra. Todos los momentos en los que George eligió el lado de su madre. Todo eso de pronto se ensambló en una imagen clara, fría. Así que es así, dijo lentamente, pronunciando cada palabra. Tu madre me echa de una fiesta que yo pagué. Y tú, ni siquiera intentas defenderme. Nadie te está echando. Exclamó George, alzando las manos. Simplemente no hay espacio, ¿entiendes? Es una coincidencia. ¿Una coincidencia? Emily soltó una amarga sonrisa. En las acciones de tu madre no existen las coincidencias. Ella lo calculó todo. ¿Y sabes qué es lo más miserable? Que tú lo entiendes. Lo entiendes perfectamente. Pero aún así haces exactamente lo que ella quiere. George dio un paso hacia ella, intentando abrazarla. Emily, vamos, no peleemos. Es el cumpleaños de mamá. Un aniversario, al fin y al cabo. Ella se apartó, sin permitirle tocarla. No, George, no lo entiendes. No voy a pelear contigo. Simplemente, ya lo tengo todo claro. Se dio la vuelta y salió de la cocina,
dejándolo en un silencio desconcertado. En el dormitorio, Emily abrió el armario y miró el vestido esmeralda preparado. Una tela preciosa. Un corte perfecto. Lo eligió imaginando cómo deslumbraría en el aniversario de su suegra. Pero ahora, en su mente, comenzaba a formarse un plan completamente diferente. Emily retiró el vestido de la percha con decisión y lo colocó sobre la cama. Luego tomó el teléfono y marcó un número. Bruce, buenos días. Habla Emily. Tengo una pregunta importante para usted. A las 14 ya estaba sentada en la silla del estilista. Olivia, su estilista y al mismo tiempo amiga, trabajaba en su peinado cuando sonó el teléfono. George. ¿Dónde estás? Su voz sonaba preocupada. Volví a casa y no estabas. Estoy con Olivia, respondió Emily con calma, observando cómo la peluquera creaba un elaborado peinado. Me estoy preparando para la noche. ¿Entonces vas a venir? En su voz se percibía desconcierto. Por supuesto que iré, George sonrió a su reflejo en el espejo. ¿Cómo me perdería un evento tan importante? Ah, bien. Él claramente estaba desorientado. Escucha, quería disculparme por esta mañana. No lo expliqué bien. No te preocupes, su voz era sospechosamente serena. Ya entendí todo. Nos vemos en el restaurante. Colgó antes de que él pudiera responder. Olivia, fijando un mechón, alzó una ceja con curiosidad. ¿Problemas con tu marido? Más bien, una revelación. Emily observó su reflejo transformado con aire pensativo. Sabes, a veces basta un solo momento para ver toda la imagen completa. ¿Y qué viste? Que viví 11 años con alguien que nunca estuvo de mi lado, dijo con calma, como si hablara del clima. Y que es hora de cambiar eso. Olivia sintió con comprensión y siguió trabajando. Una hora después, Emily lucía deslumbrante. Un peinado elegante, maquillaje impecable, el vestido esmeralda, realzaba su figura y le daba el porte de una estrella en la alfombra roja. Segura. Magnífica. Completamente inaccesible. De camino al restaurante, repasaba en su mente la conversación matutina con George. ¿Cómo no lo había visto antes? Todos estos años, esforzándose por ser perfecta, nuera, esposa, apoyo. Exitosa, generosa, comprensiva. Y a cambio, solo nuevas pruebas. Un reto constante, suficientemente buena para la familia Brown. Recordó todos los aniversarios y celebraciones que había organizado. Todos los regalos que daba en nombre de su esposo. Todos los comentarios punzantes de su suegra que soportaba con una sonrisa forzada. Mi nuera anterior hacía unos pasteles para chuparse los dedos. En mis tiempos las mujeres trabajaban y criaban hijos, no elegían solo una cosa. George es tan atento, y tú siempre con tu trabajo, con el teléfono. El taxi se detuvo frente al restaurante Palazzo exactamente a las 16. Emily pagó al conductor y se quedó un instante frente a la entrada, respirando profundamente. Hoy todo cambiaría. Pero no como lo había planeado Catherine Brown. Frente a las puertas del restaurante ya se arremolinaban los invitados, parientes de George de todos los grados de cercanía, vecinos de Catherine, sus excolegas, todos bien vestidos, ruidosos, con regalos y flores. En el centro de ese torbellino estaba la homenajeada, Catherine Brown, enfundada en un vestido lila que pretendía ser de gala. A su lado, George se movía inquieto de un pie a otro, claramente fuera de lugar. Al verla, la suegra alzó las manos con un asombro fingido. «Oh, Emily»,
¿estás aquí? Su voz sonaba empalagosa. Pensamos que estarías ocupada. Siempre tienes tantos asuntos importantes. Emily se acercó al grupo de invitados, sintiendo las miradas curiosas sobre ella. Lucía tan impecable que varias mujeres mayores fruncieron los labios al unísono, una señal inequívoca de envidia. ¿Cómo podría perderme tu aniversario, Catherine Brown? Emily sonrió con su característica sonrisa de negociadora profesional. Después de todo, invertí tanto esfuerzo en él. La suegra se mostró un poco desconcertada, pero recuperó rápidamente la compostura. Ese sí, claro. George se esforzó tanto, organizó todo. ¿Verdad, hijo? George miraba hacia otro lado, evitando claramente cruzar la mirada con su esposa. Catherine Brown, continuó Emily con la misma sonrisa impecable, escuché que tuvieron algunos problemas con la distribución de los invitados. Ah, eso. La suegra suspiró teatralmente. Sí, imagínate, tanta gente quería felicitarme en persona. Tuvimos que ajustar un poco la lista. Espero que no te moleste que tengamos que. ¿Qué? Emily alzó una ceja, impidiendo que su suegra terminara la frase. Bueno, Catherine Brown vaciló, lanzando una mirada a su hijo. ¿George no te lo explicó? Es solo que todos los asientos están ocupados y tú, de todos modos, no disfrutas este tipo de reuniones. Siempre dices que te aburres con nosotros. Emily sintió como una fría ira comenzaba a subir dentro de ella. Jamás en su vida había dicho algo así. Al contrario, siempre había intentado participar en todos los eventos familiares, incluso cuando eso afectaba a su trabajo. No se preocupe, Catherine Brown, mantuvo su sonrisa perfecta. Lo entiendo perfectamente. George finalmente se atrevió a acercarse. Emily, ¿podemos hablar? Miraba nerviosamente a los familiares reunidos, que observaban la escena con interés. Emily ignoró su pregunta, sacando su teléfono. Un momento. Necesito confirmar algo. Marcó un número sin apartar la mirada de su suegra. ¿Bruce? Sí, ya estamos en la entrada. Pueden comenzar. En ese instante salió del restaurante el propio Bruce Lewandowski, un hombre alto, elegante, vestido con un traje impecable. Lo seguían dos camareros. Buenas tardes, Emily, saludó con una respetuosa inclinación de cabeza. Todo está listo. ¿Cómo desea proceder? Catherine Brown miraba confundida de Emily al director del restaurante. George se puso pálido. ¿Qué está pasando? La suegra se alisó nerviosamente el vestido lila. ¿Por qué se dirigen a ella? Bruce sonrió con cortesía. Porque Emily es nuestra cliente y la organizadora de todo el evento. Un murmullo recorrió a los invitados. Un pariente lejano soltó un sonoro resoplido. La tía Cheryl, la misma que eligió las flores para la boda de la hija del gobernador, se cubrió la boca con la mano. Emily recorrió lentamente con la mirada a todos los presentes. Queridos invitados. Su voz sonó clara y tranquila. Me alegra que hayan venido a felicitar a Catherine por su aniversario. Lamentablemente, ha surgido un pequeño problema de organización. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su suegra. Me informaron que no había lugar para mí en la mesa. Dado que soy la organizadora y financiadora de este evento, esta situación me pone en una posición incómoda. Otro murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. George hizo un movimiento, intentando decir algo, pero Emily lo detuvo con un gesto. Por eso he tomado una decisión. Hizo otra pausa,
disfrutando el silencio cargado de tensión. Pero hablaremos de eso más adelante. Por ahora, les pido a todos que pasen al salón, donde les espera una pequeña sorpresa. Bruce asintió a los camareros, quienes abrieron de par en par las puertas del restaurante. Dentro sonaba música suave, las mesas estaban cubiertas con manteles blancos y decoradas con elegantes arreglos florales. Todo lucía impecable. Los invitados empezaron a entrar con algo de duda. Catherine Brown se quedó rezagada, lanzando miradas nerviosas primero a su hijo, luego a su nuera. Algo en la serenidad de Emily claramente la inquietaba. ¿Qué está tramando?, preguntó en voz alta la suegra, en un susurro fuerte. No lo sé, mamá. George parecía desconcertado. Emily, ¿puedes explicarlo? Emily solo sonrió y con un gesto los invitó a entrar al salón. Lo que iba a suceder a continuación lo había planeado hasta el más mínimo detalle. Ni George ni su madre tenían idea de lo que les esperaba. Cuando todos los invitados se reunieron en el salón de banquetes, Emily se puso en el centro y levantó la mano para captar la atención. Estimados invitados, comenzó, y en el salón se hizo silencio. Hoy es un día especial. 70 años es una fecha importante, es toda una vida llena de acontecimientos. Hizo una pausa mirando directamente a Catherine. Saben, siempre he admirado la habilidad de Catherine Brown para organizar celebraciones, su atención al detalle y su capacidad para establecer prioridades. La última frase se pronunció con una entonación apenas perceptible, que pocos captaron, pero Catherine Brown se tensó. Cuando preparaba esta celebración, continuó Emily, quería que fuera inolvidable para todos los presentes, que cada uno se llevara recuerdos especiales. Recorrió con la mirada el salón. Lamentablemente, surgieron circunstancias imprevistas. Como se ha descubierto, en este hermoso salón, que tiene capacidad para 40 personas, no había lugar para mí. Un murmullo sorprendido recorrió el salón. Algunos invitados bajaron la mirada avergonzados. Pero no quiero que este pequeño malentendido arruine su noche. Emily sonrió con tanta calidez que muchos se relajaron. Por eso he tomado una decisión. Catherine Brown se adelantó claramente esperando que su nuera anunciara que se retiraría. George estaba a su lado, moviéndose incómodo de un pie a otro. Estimados invitados, debido a que para la organizadora del evento no hubo lugar en la mesa festiva, me veo obligada a cancelar el banquete. Se hizo un silencio sepulcral en el salón. Parecía que hasta los camareros se habían quedado paralizados de horror. ¿Qué? Catherine Brown saltó de su asiento. No puedes. Sí puedo, respondió Emily con calma. Soy la cliente. Soy la que paga. Y cancelo el evento. Volvió a dirigirse a los invitados. Les pido disculpas por las molestias ocasionadas. Catherine Brown puede organizar una nueva celebración cuando quiera y donde quiera. Por supuesto, sin mi participación y por su cuenta. El silencio explotó en una oleada de voces indignadas. Un pariente lejano exclamó en voz alta. Está loca. La tía Cheryl frunció los labios tanto que se convirtieron en una línea fina. Siempre dije que esta entrometida no llegaría a nada bueno. El tío Ben, un hombre corpulento de rostro enrojecido, movió la silla con estrépito. He venido 3 horas desde el otro lado de la ciudad y ni siquiera pude beber. Catherine Brown estaba de pie, apretando una llave dorada en la mano. Su rostro poco a poco se sonrojaba. Tú, lo haces por despecho, su voz temblaba. Siempre me has odiado. No, Catherine Brown, Emily mantuvo una calma sorprendente. Nunca la odié.
Durante 11 años intenté ganarme su aprobación. Organicé fiestas, di regalos, soporté humillaciones. Pero hoy comprendí que es inútil. Se volvió hacia George, que parecía impactado como si lo hubiera alcanzado un rayo. George, aún puedes quedarte en la fiesta de tu madre. Seguro que para ti habrá lugar. Emily, espera, finalmente reaccionó, dando un paso hacia ella. No actuemos con precipitación. Es el aniversario de mamá. Exactamente, asintió ella. Es el aniversario de mamá. No mío. Emily se dirigió a Bruce. Le escucho, Bruce, él asintió cortésmente. La comida ya está preparada, ¿verdad? Sí, todo está listo para servir. Excelente, Emily sonrió. He coordinado con el director del orfanato número 7, dijo Emily con calma. Ellos aceptarán encantados toda la comida. El transporte para la entrega ya está en camino. Una nueva oleada de protestas indignadas recorrió el salón. Una mujer de mediana edad, parece que una antigua colega de Catherine Brown, se llevó la mano al pecho teatralmente. Esto es una falta de respeto flagrante hacia Catherine. ¡Qué vergüenza! De repente, Catherine Brown dio un paso adelante. Su rostro se torció de rabia. Tú planeaste todo esto a propósito. Desde el principio querías humillarme. Emily negó con la cabeza. No, Catherine Brown. Yo planeé darles una hermosa fiesta. Ustedes fueron los que decidieron humillarme, echándome de una celebración que yo pagué. Nadie te echó, intervino George. Simplemente, no había lugar. ¿En serio? Emily levantó una ceja. ¿Y para tu mamá, qué encontró e invitó a invitados adicionales en el último momento, si hubo lugar? ¿Y para el tío Ben, que aparece una vez cada 5 años solo para beber gratis, también? Ella recorrió con la mirada a los presentes. Para todos hubo lugar. Menos para la persona que organizó y pagó todo esto. ¿Creen que es una casualidad? Varios invitados apartaron la mirada incómodos. Alguien, aparentemente una sobrina segunda de Catherine Brown, murmuró. Pues en realidad tiene razón. Catherine Brown giró bruscamente hacia la voz. Cállate. Todos están en mi contra, en mi cumpleaños. Nadie está en su contra, respondió Emily con calma. Simplemente, cada acción tiene consecuencias. Ustedes pensaron que podían humillarme impunemente. Yo decidí que no lo toleraría. En ese momento se acercó Bruce. Emily, el transporte para la comida ha llegado. Perfecto, asintió ella. Por favor, asegúrese de que todo se entregue en buen estado. Los camareros comenzaron a moverse, retirando los platos de las mesas. Los invitados se miraban desconcertados, sin saber si irse o quedarse. De repente, Catherine Brown estalló en lágrimas, con sollozos, casi infantiles. George corrió hacia ella, abrazándola por los hombros. Mamá, no llores, encontraremos alguna solución. ¿Qué solución? Sollozó ella. Tu esposa arruinó mi cumpleaños. Me avergonzó delante de todos. Emily observaba la escena con una sorprendente sensación de desapego. Durante 11 años había sido parte de esa obra teatral, una drama interminable donde la suegra hacía de víctima y George de hijo ejemplar, dividido entre dos mujeres. Pero hoy, ella salía de esa obra. Se hacen todos contra la pobre anciana desgraciada. Por favor, tía Catherine, negó Sara con la cabeza. Usted no es una anciana desgraciada.
Es una mujer activa que sabe lo que hace. Se volvió hacia Emily. Emily, ¿estás segura de cancelar? ¿No se podrá hacer algo? No, Sara, Emily sonrió suavemente. La decisión está tomada. Es definitiva. Para entonces, la mayoría de los invitados ya comenzaba a irse, entendiendo que la fiesta no se haría. El tío Ben protestaba en voz alta porque ni siquiera pudo brindar por la salud de la cumpleañera. La prima segunda Britney recordaba a todos cuánto tiempo y esfuerzo había desperdiciado. Bruce volvió a acercarse a Emily. Los últimos platos ya están cargados en el vehículo para entregar en el orfanato. El resto será retirado en 1 hora. Gracias, Bruce, asintió Emily. Y disculpe por las complicaciones. No hay problema, Emily, sonrió levemente. En nuestro negocio pasa de todo. Emily miró el salón vacío. Solo quedaban George, abrazando a su madre que seguía llorando, y unos pocos familiares cercanos que no se decidían a irse o quedarse para brindar apoyo moral. Se acercó a su esposo. George, me voy. Tú puedes quedarte con mamá. Ahora necesita apoyo. George la miró con una mezcla de resentimiento y desconcierto. ¿Cómo pudiste, Emily? Es el cumpleaños de mamá. Emily miró fijamente a los ojos de su esposo, el hombre con quien había vivido 11 años. Sí, George, es el aniversario de mamá, y espero que sea una lección importante para todos nosotros. Se dio la vuelta para irse, pero George la agarró de la mano. Espera, no puedes irte así. Tenemos que hablar. Emily liberó la mano con cuidado. Claro, tenemos que hablar, pero no ahora. Ahora tú le haces falta a mamá. ¿Pero a dónde vas? Su voz sonaba alarmada. A casa, George. Ella sonrió con una ligera tristeza. Simplemente a casa. Al salir del restaurante, Emily se volvió y vio a George parado en medio del salón vacío, mirándola confundido mientras ella se alejaba. Junto a él, Catherine Brown hablaba agitando las manos y secándose los ojos con un pañuelo de vez en cuando. Era la escena final de una obra en la que Emily ya no quería participar. Afuera aún había luz. La noche de verano apenas comenzaba. Emily respiró profundamente el aire fresco y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una sorprendente ligereza. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. Mientras esperaba, los últimos invitados salían del restaurante. Algunos le lanzaban miradas de desaprobación, otros fingían no verla. Pero Sara se acercó y la abrazó fuerte. Bien hecho, Emily. Ya era hora de ponerla en su lugar. Gracias, Sara, respondió Emily con una sonrisa agradecida. Es una pena que haya salido así. No hay nada que lamentar, Sara negó con decisión. La tía Catherine explotó. Why, George, él siempre fue el niño mimado de mamá. Te mereces algo mejor. Emily no respondió. Llegó el taxi, y ella subió, dando la dirección. A través de la ventana vio salir de las puertas del restaurante a George y Catherine Brown. La suegra hablaba, gesticulando enérgicamente, mientras George miraba hacia otro lado, alejándose del taxi. ¿Un mal día?, preguntó el conductor con simpatía, mirándola por el espejo retrovisor. No, sonrió ella. Muy bueno, solo inusual. Y era cierto. Por primera vez en 11 años, se sintió libre de los intentos constantes de agradar, de ser suficiente para una familia que nunca había querido aceptarla. El taxi arrancó,
llevándola lejos del restaurante Palazzo, de ese aniversario fallido, de una vida que ya no era la suya. El teléfono vibró en su bolsillo. Era George. Amola rechazó la llamada y apagó el sonido. Hoy quería estar sola, y mañana sería otro día con nuevas decisiones. Durante todo el camino a casa miró por la ventana el pasar de la ciudad, rostros de transeúntes, vitrinas, cafeterías veraniegas. Todo parecía tan vivo y brillante, como si hubiera estado viendo una película en blanco y negro y de repente viera el mundo en color. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, Amelie pagó generosamente y bajó. Alzó la vista al cielo, observando cómo los últimos rayos de sol teñían las nubes de rosa. Mañana tendría una conversación seria con George, decisiones difíciles, tal vez una dolorosa separación. Pero hoy solo quería disfrutar la sensación de dignidad propia que había sacrificado durante tanto tiempo por la ilusión de una familia feliz. Amelie abrió la puerta de su apartamento y por primera vez en mucho tiempo sintió que realmente había vuelto a casa, a sí misma. La mañana después del aniversario fallido fue extraordinariamente tranquila. Amelie despertó más temprano de lo habitual, aunque se había dormido pasada la medianoche. El día anterior giraba en su mente una y otra vez, la suegra con su indignación teatral, los invitados desconcertados, George evitando mirarla a los ojos. Durante la noche el teléfono se había descargado. Demasiadas llamadas y mensajes perdidos agotaron la batería. Emily no lo encendió. En cambio, se preparó un té fuerte y salió al balcón. La mañana temprana de verano respiraba frescura y el aire parecía sorprendentemente limpio, como si la lluvia hubiera lavado todo el polvo. A eso de las 9 sonó el timbre. Amelie sabía quién era. No se apresuró, terminó su té, colocó la taza cuidadosamente en el fregadero y solo entonces fue a abrir. George parecía desaliñado, como si no hubiera dormido en toda la noche. En sus manos llevaba un ramo de rosas blancas, sus favoritas, las mismas que ella había elegido para decorar las mesas del aniversario. Amelie, tenemos que hablar, dijo sin saludar. Ella se apartó en silencio, dejándolo entrar al apartamento. El ramo quedó sobre la mesita en la entrada. Amelie no estiró la mano para tomarlo. No dormí en toda la noche, dijo George mientras iba a la cocina y se sentaba pesadamente en una silla. Mamá está histérica. Todo exigía que hiciera algo. ¿Y qué hiciste? Preguntó Amelie con calma, sentándose frente a él. Nada, se frotó la cara cansado. ¿Qué podía hacer? La fiesta cancelada, la comida en el orfanato. Se detuvo y la miró a los ojos. ¿Por qué hiciste esto? Amelie lo miró durante unos segundos, intentando entender si realmente no se daba cuenta de lo ocurrido o solo fingía. No hice nada que tu madre no se mereciera, respondió ella al fin. 11 años, George, 11 años soportando su desprecio, sus pullas, sus constantes intentos de mostrar que no soy lo suficientemente buena para su niño. Pero eso es solo su carácter, él se encogió de hombros. ¿Sabías cómo era cuando te casaste conmigo? ¿Sabías que era una persona difícil? ¿No sabías que siempre estarías de su lado? George parpadeó confundido. No siempre estoy de su lado. Sí. Amelie sonrió tristemente. Recuerda al menos una vez que te hayas puesto abiertamente de mi parte frente a ella. Él abrió la boca para responder, pero no encontró qué decir. En cambio, intentó cambiar de tema. Escucha, mamá ya es una mujer mayor, tiene el corazón débil, la presión alta. ¿Te imaginas lo que le pasó ayer? Betty, su vecina, llamó a la ambulancia.
George, Emily suspiró cansada. Tu madre tiene 70 años y está bastante activa para hacer excursiones a Finlandia, ir 3 veces por semana a la piscina y armar intrigas en el consejo de veteranos de la clínica. Tiene una salud magnífica para su edad, y sus ataques son solo una forma de manipulación, y tú caerás en eso. ¿Eres injusta con ella? La voz de George sonó herida. Ella siempre quiso lo mejor. ¿Para quién? Emily levantó una ceja. Para ella, sin duda. ¿Para ti? Dudoso. ¿Para mí? Definitivamente no. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio que despertaba. La vecina paseaba a un perrito pequeño, el conserje barría la senda con desgano, una joven madre empujaba el cochecito hacia el parque infantil. «Sabes, George, ayer estuve pensando mucho», dijo Emily sin voltear, «en nosotros, en nuestro matrimonio, en cómo llegamos a este punto». Se volvió y lo miró a los ojos. «Y decidí pedir el divorcio». George se levantó de un salto, tirando la silla. «¿Qué? Por una fiesta arruinada te has vuelto loca». «No por la fiesta», negó ella con la cabeza, «por 11 años en los que fui tu segunda opción. Siempre después de mamá, de sus deseos, de su humor, de su opinión». «Eso no es verdad». Él se acercó y trató de tomarla de las manos, pero ella se apartó. «Emily, siempre has sido lo primero para mí». «Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando tu madre decidió echarme de la fiesta que yo pagué?» Su voz seguía tranquila, pero sus ojos se oscurecieron por las emociones contenidas. «¿Por qué te quedaste mirando al techo mientras ella me humillaba frente a todos los familiares?» George nuevamente no supo qué responder. «Seamos honestos», continuó Emily, «nunca estuviste listo para una relación adulta. No te independizaste de tu madre, no te volviste un hombre autónomo. Pensé que el tiempo lo cambiaría, que madurarías, pero sigues siendo un niño de mamá. Eso no es justo». Él intentó rebatir de nuevo. «Siempre me he preocupado por ti, por todo. Solo que no entiendes lo que es ser hijo único de una madre soltera». «Lo entiendo perfectamente, George», suspiró Emily, «mi madre también me crió sola tras la muerte de mi padre, pero ella nunca intentó destruir mis relaciones, ni me manipuló ni me pidió pruebas constantes de amor y lealtad». Volvió a la mesa y se sentó. «El punto es que estoy cansada. Cansada de sentirme siempre culpable, insuficiente, cansada de probar mi derecho a estar en esta familia». George también se sentó, encorvado y con los hombros caídos. «¿Y ahora qué? ¿Todo se acabó? 11 años desperdiciados». «No». Ella negó con la cabeza. «No fueron años vacíos. Pasamos mucho juntos, aprendimos mucho. No me arrepiento de nuestro matrimonio, pero no tiene sentido seguir con él. Pero podemos arreglarlo». De repente se animó. «Hablaré con mamá, se lo explicaré. Ella entenderá». Emily sonrió tristemente. «Ella no entenderá, George, y tú lo sabes. Ella nunca cambiará. La cuestión es si tú estás dispuesto a cambiar». «Puedo». Él la tomó de la mano. «Te lo demostraré. Vamos a irnos solos, sin mamá, sin trabajo, tomamos vacaciones, vamos al mar y volvemos a como antes». Ella suavemente liberó la mano. «No, George, mi decisión es definitiva». En ese momento sonó el timbre de la puerta, fuerte, insistente, varias veces seguidas. Se miraron. «Esto no es una buena señal», murmuró George. Emily fue a abrir. En el umbral estaba Catherine Brown, pálida,
con los ojos enrojecidos, pero todavía erguida y decidida. Ahí estás. Empujó a Emily y entró en el apartamento. Mi hijo no durmió en casa en toda la noche. Casi me vuelvo loca. Entró al apartamento sin quitarse los zapatos de la calle y vio a George sentado en la cocina. George, exclamó levantando las manos, ¿qué haces en este nido de maldad? Emily cerró la puerta silenciosamente y siguió a su suegra hasta la cocina. Buenos días, Catherine Brown, dijo con calma. Me has avergonzado frente a todos los parientes y amigos. La gente vino expresamente de otras ciudades. Esa es tu elección, Catherine Brown. Emily permanecía imperturbable. Decidiste invitar invitados adicionales sabiendo que solo hay espacio para 40 personas y elegiste conscientemente a quien sacar de la fiesta. Nadie te echó, la suegra alzó la voz. Simplemente no había lugar. Fue un accidente. Mamá, intervino George inesperadamente. Ambos sabemos que fue intencional. Catherine Brown se quedó paralizada, mirando a su hijo con asombro. ¿Qué dices, George? ¿Cómo puedes? Mamá, basta. Se levantó de la silla. Invitaste a esas personas a última hora a propósito. Sabías que solo habría espacio para 40. Querías humillar a Emily. La suegra primero palideció, luego volvió a enrojecer. ¿Cómo te atreves a decirle eso a tu madre? He dado mi vida por ti. Exactamente, George respondió con firmeza. Toda la vida me controlaste, decidiste por mí, elegiste con quién debía ser amigo, dónde estudiar, con quién casarme. Quería lo mejor para ti. Las lágrimas brillaban en los ojos de Catherine Brown. Siempre pensé solo en ti. No, mamá, negó con la cabeza. Pensabas en ti misma, en cómo mantenerme cerca, cómo impedir que viviera mi propia vida. Emily observaba a su esposo con sorpresa. Nunca antes le había hablado a su madre con ese tono, nunca le había contradicho. Ella te manipuló, Catherine Brown señaló con un dedo tembloroso a Emily. Siempre supe que quería quitarte de mí. Nadie le quitó nadie a nadie, respondió George cansado. Soy un hombre adulto, mamá. Tengo 38 años. Tengo mi vida, mi familia. Yo soy tu familia, exclamó la suegra. Siempre he sido tu verdadera familia. No, mamá, dio un paso hacia ella. Tú eres mi madre y te amo. Pero mi familia es Emily y debía protegerla todos estos años. Y en lugar de eso, callé cobardemente cuando la humillabas. Catherine Brown se quedó sin aliento por la indignación. ¿La humillaba? Sí, la acepté como una hija propia. No, mamá, George negó con la cabeza. Nunca aceptaste a Emily. Siempre dejaste claro que ella no era lo suficientemente buena para mí, que nadie sería lo suficientemente bueno para tu hijo. Desagradecido. Catherine Brown de repente se agarró el pecho. Después de todo lo que he hecho por ti, me estás matando. Emily sacó en silencio una caja de medicinas del armario y sirvió un vaso de agua. Conocía esta táctica. Cuando su suegra perdía el control, siempre fingía un ataque al corazón. Siéntate, Catherine Brown. Emily puso frente a ella el vaso y las pastillas, Validol y Corvalol, como siempre. La suegra miró a la nuera indignada, pero tomó la pastilla y se la puso bajo la lengua. Mamá, George se sentó junto a ella. Sé que es difícil de escuchar, pero Emily tiene razón. No podemos seguir viviendo como antes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Catherine con cautela.
Emily y yo hablamos, él dudó, mirando a su esposa. Decidimos separarnos, terminó ella con calma por él. La suegra abrió los ojos de par en par. ¿Separarse? Miró de Emily a su hijo. ¿Vas a dejarla? No, mamá, George la miró firmemente a los ojos. Hasta Emily me está dejando y tiene toda la razón. No he sido un buen marido para ella. ¡Qué tonterías! Catherine Brown desechó el tema, olvidando el ataque al corazón instantáneamente. Has sido un marido maravilloso. Ella nunca te valoró. No, mamá, negó con la cabeza. Fui un cobarde. Siempre tuve miedo de disgustarte, enojarte, decepcionarte, y por eso te permití intervenir en nuestra vida, controlar nuestras decisiones, humillar a mi esposa. Se volvió hacia Emily. Perdóname, merecías algo mejor. Emily miró a su esposo sorprendida. No esperaba tanta sinceridad de él. Gracias, George, sonrió suavemente. Valoro tus palabras. ¿Qué obra están montando aquí? Catherine Brown se levantó de la silla bruscamente. George, recoge tus cosas inmediatamente. ¿Te vas a mudar conmigo? No, mamá, negó con calma. No voy a vivir contigo. Buscaré un apartamento de alquiler. ¿Y para qué? Exclamó ella agitando las manos. Tengo un piso de 3 habitaciones, hay espacio suficiente. No es cuestión de espacio, mamá, George suspiró. Necesito aprender a vivir solo, sin Emily y sin ti. Catherine Brown quedó paralizada, sin creer lo que oía. ¿Renuncias a tu madre? No, mamá, se levantó y se acercó a ella. No renuncio a ti. Solo quiero que tengamos una relación sana, sin manipulaciones, sin control, sin dramas. No entiendo de qué hablas, se apartó de él. ¿Qué manipulaciones, qué control? Siempre solo te he amado. Lo sé, mamá, sonrió tristemente. Pero a veces el amor puede ser destructivo. Catherine Brown miraba confundida de su hijo a su nuera. ¿Es todo por ella? ¿Ella te ha puesto en mi contra? No, mamá, negó con la cabeza. Emily nunca habló mal de ti. Al contrario, siempre me pedía que fuera más paciente, que te entendiera, que buscara compromisos. Soy yo quien no quiso ver lo obvio. Se volvió hacia Emily. Sabes, ayer, cuando te fuiste del restaurante, de repente entendí que había perdido lo más valioso que tenía. Y no por las intrigas de mamá, sino por mi propia cobardía. De repente, Catherine Brown dio un paso hacia la puerta. Veo que hablar con ustedes es inútil. Los dos están locos. Pero recuerda, George, cuando esta mujer te eche a la calle, no vengas a llorarme. Se dio la vuelta bruscamente y salió, golpeando la puerta con fuerza. Emily y George quedaron solos en la cocina. Durante un rato guardaron silencio. Luego Amo le dijo en voz baja. No esperaba que tomaras mi lado. Ni yo mismo lo esperaba, sonrió tristemente. Toda la vida tuve miedo de disgustarla y resultó que el mundo no se derrumbó. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Emily. No sé, se encogió de hombros. Realmente no sé. Nunca pensé que a los 38 años tendría que aprender a vivir de nuevo. No es fácil, asintió ella. Pero lo lograrás. ¿Y nosotros? Él la miró a los ojos. Tenemos una oportunidad para arreglar las cosas. Emily reflexionó. La confesión de George, su disposición a enfrentarse a su madre, todo eso fue inesperado e importante.
Pero, ¿sería suficiente? No sé, George, finalmente respondió. Ha pasado mucha agua bajo el puente, se han acumulado demasiados rencores. Lo entiendo, asintió, pero ¿puedo al menos intentarlo? No por mamá, ni por mí, sino por nosotros, por lo que tuvimos. Emily miraba a su esposo, tratando de entender sus propios sentimientos. Una parte de ella quería darle la oportunidad de creer que realmente había cambiado. La otra parte recordaba años de humillaciones, compromisos constantes, como siempre había estado en segundo lugar. No puedo prometer que funcionará, dijo finalmente. Pero no me importa intentar. No ahora, necesito tiempo. Y tú también, por cierto. ¿Cuánta esperanza apareció en sus ojos? No lo sabía. Encogió los hombros. Quizás un mes, quizás medio año. Viviremos separados, pensaremos. Si sentimos que estamos listos para empezar de nuevo, lo intentaremos. Está bien, asintió con decisión. Acepto cualquier condición. Emily sonrió tristemente. Esto no es un trato, George. Es un intento de entender si aún tenemos sentimientos el uno por el otro o simplemente estamos acostumbrados a vivir juntos. Él guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras, luego asintió. Tienes razón, como siempre. Una semana después, George se mudó a un apartamento alquilado. Catherine Brown armó un escándalo monumental, acusando a Emily de todos los pecados del mundo. Pero George, por primera vez en su vida, no sucumbió a las manipulaciones de su madre. George comenzó a ir al psicólogo para entender sus relaciones codependientes con su madre y aprender a establecer límites. Fue un proceso largo y doloroso, pero poco a poco se volvió más seguro de sí mismo y más independiente. Emily y él se veían al principio una vez al mes, luego con más frecuencia. Hablaban del trabajo, de libros, de películas, de todo, menos de su relación y de Catherine Brown. Era una regla tácita. Un día, 6 meses después de su separación, Emily recibió de George una invitación inusual a una exposición de arte contemporáneo. Antes él nunca se había interesado por el arte, considerándolo una pérdida de tiempo. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Emily cuando se detuvieron frente a una extraña instalación de tubos metálicos y hilos de colores. Porque no tengo ni idea de qué significa, respondió George con sinceridad. Pero quiero aprender a ver el mundo con tus ojos, a entender lo que tú entiendes. Emily lo miró sorprendida. ¿Para qué? Porque he perdido demasiado, se encogió de hombros. Todos estos años estuve centrado en mí mismo, en mis problemas, en las exigencias de mamá. Ahora quiero saber qué amas tú, qué te inspira, qué hace brillar tus ojos. Emily no sabía qué responder. Ese nuevo George, atento, sincero, dispuesto a cambiar, era toda una revelación para ella. Después de la exposición, caminaron largo rato por la ciudad iluminada, hablando del futuro, de sueños, de lo que querían de la vida. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió que realmente escuchaba a su esposo, y no solo las frases aprendidas que él repetía para complacerla a ella o a su madre. «Sabes», dijo George cuando se detuvieron en un puente mirando el reflejo de las luces en el agua oscura, «nunca te he dicho lo agradecido que estoy por lo que hiciste». «¿Por qué?», se sorprendió Emily. Por abrirme los ojos, la miró serio. Si no fuera por aquel aniversario, habría seguido viviendo en mi capullo, pensando que todo estaba bien, que así debía ser. Emily sonrió. Me alegra que eso te haya ayudado. Aunque, confieso, en ese momento solo pensaba en mí misma. Y hiciste bien,
asintió él. A veces hay que pensar en uno mismo. Yo apenas estoy aprendiendo eso. Guardaron silencio, mirando el agua. Luego George preguntó en voz baja. ¿Crees que tenemos una oportunidad para empezar de nuevo? Emily lo miró y de repente comprendió que realmente quería intentarlo. No por lástima ni por costumbre, sino porque le gustaba ese nuevo George, su sinceridad, su disposición a cambiar, su atención a sus deseos y sentimientos. Creo que sí, sonrió, pero con una condición. ¿Cuál? Él se tensó. Nada de aniversarios de tu madre en los próximos 10 años. Emily se rió, y George se unió a su risa aliviado. Lo prometo, le tendió la mano. Nada más de aniversarios, manipulaciones ni compromisos a tu costa. Emily puso su mano en la suya y continuaron su paseo. Les esperaba un largo camino hacia la reconciliación, la restauración de la confianza y la construcción de una nueva relación sana. Pero ya habían dado el paso más importante.